actualmente. ¿Usted sabe qué significa Quintaloma? No sé. Quinta, tres lomas. ¿A qué va? Oye, eso está para variar exagerado, pero es bueno ahora un campanazo de ese país. Un campanazo es una señal de una división que había habido al interior de... Sí, mire, sinceramente, Lucio Gutiérrez no es que ganó esa elección, nosotros la perdimos. Se pelearon los asambleístas, los concejales, 4 empezaron a hacer campaña por Sociedad Patriótica, probablemente también hubo, ¿no? Pero que nos sirva de experiencia, Alianza País. No podemos permitir divisiones y sabemos lo que vamos a tener que enfrentar. Es decir, el candidato, de una vez le anticipo, el candidato de la derecha no es Novoa, que está en el subsuelo, no es Nebot, va a ser Lucio Gutiérrez, que también está en el subsuelo, pero no tanto como el resto, candidato de la banca, candidato de la derecha, de la partidocracia, de intereses foráneos, y va a tener millones, centenas de millones de dólares para su campaña. Entonces preparémonos, que lo que si bien Quintaloma, con todo el dinero que repartieron, con las divisiones que crearon, es lo que nos espera en esa campaña nacional. El tema de los informales, señor presidente. En Guayaquil también estaba muy mal interpretado. Y ahora en Quito hubo una muerte de una niñita de una bebé. Sí. Pero no sé qué está pasando, pero no tienen por qué temer los alcaldes. Lo que no podemos permitir, Andrés, es que se criminalice a los informales. ¿Usted ha visto cómo tratan los municipales a los informales? Les capturan las cosas, los meten presos, los maltratan. Por favor, respetemos el derecho al trabajo. Para mí esta gente, les soy sincero, son héroes, heroínas cotidianos, que se ganan el pan decentemente. Son parte de la solución, no del problema. Frente a una economía, un sistema que ha fracasado y no genera puestos de trabajo suficientes, generan sus propios puestos de trabajo. Pero todos coincidimos en que no se puede atentar contra el ornato de las ciudades, que los municipios deben tener capacidad regular. Lo que se quiere hacer, y ya está redactado el artículo, pienso en la Asamblea, es muy sensato. Lo que no se puede permitir es que se criminalice el trabajo informal y que se priorice esa concepción de estética en nuestras élites, que no es resolver la pobreza, sino tan solo aplastarla, esconderla. Esa gente necesita ser apoyada, y eso es lo que queremos hacer, darle fuerza para que los municipios tengan que entenderlo, regulen los espacios públicos, no puedan entrar a zonas regeneradas, etcétera, pero le den espacios adecuados, los traten como seres humanos y no como viles criminales. Presidente, el tema de los medios de comunicación, parece que mañana la Asamblea va a tratar el asunto. ¿Cuál es la propuesta que ha formulado su gobierno respecto a este asunto? Y el tema de la vinculación de medios de comunicación con banqueros, por ejemplo, ¿usted ha definido claramente cuál debe ser esta situación? Bueno, eso lo está definiendo la Asamblea. Nosotros no hemos presentado una propuesta al respecto porque no somos especialistas en el tema. Hemos presentado propuestas económicas, lo que nos ha enseñado el ejercicio del poder en estos 15 y 6 meses, pero en cuestiones comunicacionales hay prestigiosos periodistas dentro de los asambleístas de Alianza País. Ellos tienen mucho más capacidad que el gobierno para construir esa propuesta, pero nuestro punto de vista, yo creo que la banca debe dedicarse a ser banquero, como en cualquier otro país del mundo. No solo no permitirle que sea medio de comunicación, sino empresas, etcétera, porque es competencia desleal. Un grupo financiero tiene una empresa, le puede prestar a tasas de interés mucho más barata y tiene mucha más ventaja que sus competidores. Por eso en muchos países del mundo, me parece que en el propio Estados Unidos incluso, el sector financiero solo tiene que dedicarse exclusivamente a finanzas, no a cuestiones productivas, comunicacionales, etc. Francisco Arellano y los organismos de control, señor presidente. ¿Qué pasa con Francisco Arellano? La salida de Francisco Arellano, usted lo respaldó, luego... Yo respaldé, mira, aquí hay que ser decentes. Y no hagas otro que no quieres que te hagan a ti. Si les caía mal, si era prepotente, sáquenlo por eso. Pero no pueden acusar a un hombre honesto de corrupción. Es lo que yo hice de eso. Perdónenme. Esto es falso. Y cuando fueron a verme, los dirigentes y los personales de la compañía, le dije eso. Mire, no los voy a atender hasta que sigan con esa calumnia, porque no es verdad. Francisco Arellano no es un hombre corrupto. No es verdad que está obligado a la gente a dar diezmos, como llamó la prensa, que no eran diezmos, se daba 20, 30 dólares, lo que se podía en forma voluntaria. 90 y pico funcionarios de 600 y pico. Si hubiera sido obligatorio, daban todo. ¿Te quieren sacarlo a Francisco Arellano? Sáquenlo por prepotente, déspota, todo lo que quieran. Pero no por corrupto, eso es mentira. No se puede jugar así con el honor de la persona. Para terminar, presidente, ¿usted va a renunciar para ser candidato a la presidencia de la República? Conozco cómo se da la nueva constitución. Oye, pues. No, pero esperemos que tenga nueva constitución, si hay elecciones, y me digan a mí como candidato de Alianza País. Es un momento democrático. ¿Usted cree que no lo van a proponer? Bueno, muy probablemente seré yo, porque soy la figura más preponderante de Alianza País, más destacada, qué sé yo, la que tiene más presencia nacional. Pero esperemos a que tomen la decisión y a que esté establecida la nueva regla de juego. Rodolfo Muñoz. Señor presidente, ya que estamos próximos también a las elecciones tan importantes que menciona,
Andrés Carrión y que preocupa a muchísimos políticos, gobiernos, sin duda. Hay quienes, cuando se ocupan de analizar cómo está su imagen, entiendo que hay una suma de expertos que también lo acompañan en el proceso, sienten preocupación cuando usted llega en determinados momentos a molestarse, y entonces eso genera una suerte de tensión en el público que finalmente se ve reflejado en los resultados electorales, ¿no? Finalmente la política hoy en día es esencialmente un proceso de comunicación, ¿no? Y si es que el líder se molesta con las masas, pues obviamente genera cierta molestia o cierta circunstancia de inestabilidad en cuanto a la adhesión electoral. ¿Usted qué es lo que está haciendo para lograr un equilibrio, si se quiere, y evitar que su imagen pueda deteriorarse? Primero, Rodolfo, con todo cariño y sinceramente, si fuera lo contrario, si fuera lo que usted dice, lo reconocería. Es falso que tengo ese equipo de asesores de imágenes y esas cosas. Pero debe tener, pues, presidente. No tengo. Pero entonces contrate, porque... No, señor. No, ese es su criterio, Rodolfo, porque lo otro que es falso es que cuando yo me peleo con las mafias, con las masas, perdón. Sí, pero con las masas, cuando me peleo, o sea, de repente poner en orden a un malcriado, creo que es saludable. Ahora, hay que hacerlo en términos correctos. Lo que dice en España fue una equivocación. Lo que no se dice es que habíamos pasado una noche en blanco, viajado 17 horas, ni siquiera había tenido tiempo de pasar por el hotel, que se atrasó el vuelo, tuve que lavarme en el baño del avión, de ir directo al almuerzo con el rey Juan Carlos, de ahí a la cita con Reyes Zapatero, de ahí a la conferencia de la Complutense, de ahí a la reunión de ecuatorianos donde un malcriado me pasó gritando todo el rato en la oreja y fue donde perdí la paciencia, que no la debí perder. Pero por ejemplo es tercera vez que tengo esa clase de reuniones con los ecuatorianos residentes en Madrid, y la he tenido en Murcia, en Lorca, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que esperan? Soy un hombre de carne y hueso, o no hacemos esas cosas. Ese es nuestro estilo de gobierno. Y yo creo que la gente, por supuesto que rechaza ciertos errores, pero aprecia en el fondo que uno es un ser humano, y que tiene aciertos y tiene errores, y que es auténtico. O sea, la gente no quiere a nadie perfecto, lejano, un Maguad, un Osvaldo Hurtado. Miren sus resultados electorales. Quieren gente de carne y hueso que se arriesga, va a conversar directamente con el ecuatoriano, y eso significa exponerse a ciertos riesgos, como lo que pasó en Madrid. Y no excluyo que vuelva a pasar, y si me vuelvo a equivocar, volveré a pedir disculpas, pero soy de carne y hueso. ¿Cuánto pesa en su accionar? Lo que sí es importante es guardar el buen humor. Y cuando ya estoy muy tenso, yo mismo hago un par, debemos, nuestra revolución, la revolución ciudadana, debe también ser la revolución de la alegría. Y eso sí le exijo a mis colaboradores que no permitan que pierda el buen humor, que cuando me vean muy tenso, muy cansado, malhumorado, me manden a dormir, me manden a cualquier cosa, pero que recupere. Se dedique al baile, ¿no? Porque usted es un buen bailarín. No, yo bailo todo el que grilla calambrado, Rodolfo, no venga con cosas. Presidente, hay una cosa seria e importante que requiere el pronunciamiento del primer mandatario. Se está a punto de fundar UNASUR, pero aún hay una suma de nubarrones. Eso incluso pone en riesgo la posibilidad de que el expresidente Rodrigo Borja, a quien usted le encargó esa tarea, pueda mantenerse todavía. Porque él cree que es indispensable que una suma de organismos de cooperación subregionales finalmente estén por debajo de lo que debe ser UNASUR. ¿Usted qué cree y cuál es la disposición que ha dado a sus colaboradores para la próxima cita en la que se define el nacimiento de UNASUR? Ese es el objetivo, que todo esté concentrado en UNASUR, pero no se lo puede lograr inmediato. Es un proceso de convergencia entre Mercosur y CAN. ¿Cuáles son las instrucciones? Yo voy mañana a Brasilia. Lamento tener que hacer tantos viajes, pero este es el siglo XXI, para finalmente firmar los estatutos